El sagrado deber al que se refiere obliga al Reino Unido a salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos en todo su territorio. Su advertencia no tuvo mucho peso. Un alto cargo aportó la forma de sortear el problema. Escribió: No consideramos al Reino Unido obligado por tal norma. A este respecto, podemos adaptar la normativa a medida que avancemos y tratar a los habitantes del territorio del Índico como no pertenecientes a él en ningún sentido. Este mismo alto cargo resumió toda la charada en el subtítulo de uno de sus informes: mantener la ficción. ¿Cree que eran conscientes de lo que le estaban haciendo a la gente? Del trauma que iban a provocar en los chagosianos. ¿Que si a esa gente de la oficina colonial realmente les importaba algo? Por favor, no. Bueno, sí, mantener su nivel de vida, su pichón para el almuerzo. Eran solo unos nativos. Nativos, sí, por desgracia. La maniobra llegó hasta lo más alto del gobierno. El 25 de julio de 1968, el secretario de Exteriores, Michael Stewart, hizo llegar al primer ministro un acta secreta. En aquel documento, Stewart reconoce ser plenamente consciente de que Diego García tiene una población indígena que se remonta al menos a 2 generaciones. Propone que el gobierno mienta al mundo diciendo que no hay población indígena. El 26 de abril de 1969, el secretario privado de Wilson escribió a Stewart diciéndole que el primer ministro aprobaba el plan. Los documentos demuestran que se decidió al más alto nivel por el primer ministro, concretamente por Harold Wilson. Sabía perfectamente que allí había una población autóctona y que iba a ser desplazada. El problema es que esta política se hizo sin ningún miramiento. No se siguieron cauces democráticos. Nadie hizo preguntas. Nadie estuvo allí para defender los derechos de los isleños. Sencillamente no existían como factor político a tener en consideración. Dennis Healy fue secretario de Defensa durante aquel gobierno. Cuando le solicitamos una entrevista, el señor Healy nos respondió: lo siento, me temo que no recuerdo nada del archipiélago de Chagos. ¿Qué opina de la carta de Lord Healy, según la cual no recuerda nada del archipiélago de Chagos? Cuentos chinos. Así de claro. Es un hombre inteligente y perspicaz. El 6 de mayo de 1969, el secretario privado de Healy escribió esta carta al 10 de Downing Street. Confirmaba que el secretario de Defensa había leído el plan de Stewart y estaba de acuerdo con sus recomendaciones. En Washington tenía lugar una conspiración paralela también bajo alto secreto. El objetivo era mantener la expulsión de los isleños al margen del Congreso. Así, el pago por el arrendamiento de las islas se camufló como un descuento de $14 millones en la venta de un misil nuclear Polaris a la Royal Navy. ¿En algún momento la gente que detenta el poder piensa en las consecuencias de la imposición de ese poder? Porque las consecuencias para la población de Diego García fueron desastrosas. ¿Aquella situación afectó a cuántos? A 2.000 personas que habían vivido allí desde finales del siglo XVIII. Bueno, una parte de ellos, según recuerdo, eran trabajadores foráneos. Se ha demostrado que eso es falso. El gobierno británico intentó presentarlos como tales. Era una comunidad indígena de 3, 4 o 6 generaciones. Como ya he dicho, hice este informe hace unos años, y en aquel momento se me dijo que eran trabajadores traídos de fuera.
Hemos hallado en los archivos nacionales de Washington esta carta del embajador de los Estados Unidos en Mauricio. A 1 de febrero de 1972, del embajador Brewer a Washington. Es por supuesto absurdo insinuar que Diego García no tenía una población estable. Es innegable que la isla ha estado habitada desde el siglo XVIII. No creo que haya duda de que todos los norteamericanos que visitaron las islas para comprobar si la zona era apta para la base, vieron que había una civilización viva en la isla. No pudieron pasarles desapercibidas las comunidades humanas allí asentadas con las que se encontraron. Por lo tanto, cuando Schlesinger dice que no lo sabían, no dice la verdad. No, amnesia, en el mejor de los casos. Lo único que se puede decir es que no es verdad. Lo sabían. Y además trabajaron juntos en el modo de deshacerse de esta gente, en cómo urdir la mentira de que eran simples trabajadores desplazados, cuando muchos de ellos, sus padres, sus abuelos, incluso bisabuelos, estaban en el cementerio de Diego García. Si una decisión tomada en Washington y Londres destroza la vida de varios miles de personas en la otra punta del mundo, ¿no habría que rendir cuentas de alguna manera sin que tuviese ningún límite de tiempo? Entre las muchas actividades de los gobiernos británico y estadounidense durante el siglo XX, por no hablar del XIX, aquello era un problema relativamente menor. Recordemos, por ejemplo, la conducta británica durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Dresde, el ataque a la flota francesa. Todo bajo el mando de Winston Churchill, a quien tanto admiro. Y en esa línea, este es un problema muy pequeño. No veo otra razón para sacarlo a la luz ahora más que la búsqueda de cierta notoriedad. Bueno, desde su punto de vista, y no estamos hablando de los nazis, le repito, desde el punto de vista de los isleños de Chagos, lo único que buscan es justicia. ¿Y qué le motiva a usted? Si me permite preguntarlo, solo la búsqueda de justicia. Sí, así es. ¿No le parecen oportunas estas preguntas sobre las consecuencias de la imposición de una gran potencia sobre gente corriente? Creo que estas preguntas no tienen en cuenta el contexto de la época, las posturas políticas de la época, y están hechas con la intención, 35 o 40 años después de ocurridos los hechos, de volver atrás y criticar lo ocurrido, cuando tiene ya muy poca relevancia. ¿Poca relevancia? A la Corte Suprema de Londres le pareció extremadamente relevante. En noviembre de 2000 dio la razón al pueblo de Chagos y reprendió y avergonzó al gobierno británico. El tribunal falló que la expulsión de los isleños fue ilegal. Tras más de 30 años, habían ganado y volverían por fin a su casa. La victoria en la Corte Suprema dio a Olivier Bancoul y a su pueblo el derecho a reiniciar sus vidas. Es algo que nunca olvidaré. Cuando salí del tribunal haciendo el signo de la victoria para demostrar que era una gran victoria para el pueblo de Chagos, la de un pequeño pueblo sobre una gran potencia. Después del primer juicio estábamos eufóricos. Pensábamos que los británicos también tenían sentimientos. Cuando vencimos me sentí aliviada porque pensaba que por fin regresaría a mi tierra y que volvería al cementerio donde están mis antepasados. Pensé que volvería a ver las preciosas playas y el hermoso mar donde nacimos.